Super chino, 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 super chino. Me puse super chino porque tengo cara de chino. ¿Cómo están super rockeros, el cómico, amigas de YouTube? Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros, el cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, esta vez yo y mi gran amigo, el osito bonito verdecito, vamos a opinar juntos de uno de los discos más importantes de la historia del rock y de la música, me atrevería a decir, y a su vez también es uno de los discos favoritos de mi vida en lo personal y es uno de los que más me ha influenciado. Y por supuesto que estoy hablando del quinto disco de estudio de David Bowie llamado The Rise of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Que bueno, el título es muy largo, me encanta el nombre, pero es muy largo. Entonces, a lo largo del video, tanto yo como el osito bonito verdecito le vamos a decir al disco simplemente Ziggy Stardust, que es el nombre del personaje que encarna David Bowie en esta ópera rock. Porque sí, este disco es una ópera rock de 38 minutos con 11 canciones. Bueno, no es primera vez que David Bowie interpretaba a un personaje en alguna canción, ya lo había hecho en Space Oddity interpretando al astronauta Major Tom. Sin embargo, Ziggy Stardust es el primer personaje de Bowie que se vuelve realmente popular y que marca la cultura pop para siempre. Además que se caracteriza como él durante esa época, entre 1972 a 1973, y digamos que David Bowie se apodera del personaje. Entonces, la verdad es que es un disco que a mí me parece fascinante. Si alguien me dice que este es el mejor disco de la carrera de David Bowie, yo no se lo discuto. Si no es el mejor, por lo menos es quizás el más importante o es el pistoletazo de salida para determinar que David Bowie no solo era uno de los mejores músicos de ese momento, sino también uno de los más creativos de la historia. Realmente este es el disco que lo vuelve popular en todo sentido, en sentido comercial y cultural. Entonces es realmente un disco muy importante y también es muy interesante, la verdad, por el concepto que tiene y por lo especial que es, básicamente. Así que el osito bonito verdecito va a opinar de la primera canción de Ziggy Stardust, que sería Five Years. Hola super rockeros del cómic y amigas de YouTube, soy el osito bonito verdecito y es un gusto estar aquí nuevamente con Super Chino opinando de un disco de David Bowie, y más aún si se trata de Ziggy Stardust, uno de los mejores y más importantes discos de su carrera. Five Years es la canción encargada de empezar esta ópera rock. Es una gran forma de empezar, con ese beat de batería que va creciendo y se va acercando para ir tomando forma y ponernos en contexto. Conceptualmente hablando, la letra de Five Years nos habla de que llegará un apocalipsis inevitable que destruirá el planeta Tierra en 5 años, y la estrella de rock alienígena andrógina Ziggy Stardust será el salvador de esta catástrofe. En el tercer verso de la canción, Ziggy Stardust se dirige directamente al oyente, provocando un efecto en el que la gente sienta que le está hablando a ellos. Un efecto que David Bowie usa mucho a lo largo de este disco y que funcionó muy bien en su momento para que la juventud se sintiera identificada con Ziggy Stardust y que realmente sintieran que Ziggy les estaba hablando a ellos. La entrega vocal de David Bowie es admirable. Es además acompañado con una épica instrumentación. Me encanta cómo Bowie va desgarrando más su voz acorde avanza la canción, haciéndola cada vez más intensa y desgarrada. Definitivamente no había mejor forma de empezar The Rise of Ziggy Stardust and Spiders from Mars. Nunca olvidaré aquella tarde que opacaste al sol con tus ojos amarillos. Oh, mi Roxy. Oh, mi Roxy.
Y continuamos con una de las canciones más dulces de lo que sería la ópera rock, que sería Soul Love, la cual personalmente considero que está bastante infravalorada, ya que está entre medio de dos temazos que serían Five Years y Moonish Daydream. Y claro, Soul Love es un tema bastante cortito que está en el medio, pero la verdad es que para mí tiene mérito propio, porque la verdad es que personalmente es una de mis favoritas. La verdad es que es una bella composición de pop con hermosas melodías vocales de Bowie, y me encanta el solazo de saxofón que tiene, que es muy bonito, y también me gusta mucho lo que hace la guitarra de Mick Ronson. Y bueno, respecto a la canción en cuanto a su letra y conceptualmente hablando, este tema básicamente se trata de que Ziggy Stardust conoce el amor humano. Recordemos que él es alienígena, entonces para él es raro esto. Y hace referencia a tres tipos de amor en la canción. El amor hacia los seres queridos muertos, que sería Stone Love, el amor romántico, que sería New Love, y el religioso, que sería Soul Love. Entonces, básicamente esta canción se trata de amor, pero lo que hace que el tema sea tan particular es que tiene como ese toque marcianesco que tiene el personaje de Ziggy Stardust, y como que conoce el amor humano, y claro, es algo como es algo curioso y llamativo para él. Entonces, eso es lo especial que tiene esta canción. Realmente, si no fuera por eso, sería una canción de amor cualquiera. Pero entendiendo lo que es el personaje de Ziggy Stardust, creo que se logra a la perfección lo que David Bowie quería transmitir con Soul Love. Cuando deseo librarme de la situación, siento su peso en mis poros imaginarios, igual de congelados de calor, cristalinas grietas de compromisos. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Espero su llegada, estoy muy preocupada. Y llegamos a dos pesos pesados de lo que sería el disco Ziggy Stardust. El primero de estos dos monstruos sería Moonish Daydream. Uf, amigas y super rockeros del cómic, creo que sin ningún problema esta puede ser mi canción favorita del disco. La verdad es que no estoy seguro exactamente de cuál es mi canción favorita de Ziggy Stardust. Me he escuchado el disco un montón de veces desde hace ya mucho tiempo, y verdaderamente no puedo decidir un tema en específico, pero uno de los candidatos para ser mi canción favorita sería Moonish Daydream, el cual es un tema que David Bowie tenía de hacía bastante tiempo, desde antes de empezar a trabajar en el disco Ziggy Stardust, y que sin embargo la transformó un poco y la hizo como más glam rock para que forme parte de la ópera rock, y también digamos que hizo que calzara con el concepto de Ziggy Stardust. Bueno, conceptualmente hablando, aquí Ziggy Stardust se presenta épicamente como el salvador de la tierra, y literalmente se transforma en una rock and roll bitch, como dice literalmente la canción, como dice I'm a rock and roll bitch for you, como dice el tema, que me encanta esa parte, muy buena. Bueno, la verdad es que Moonish Daydream es un temazo impresionante. Para mí creo que sin ningún problema podría ser, no sé si la mejor canción del disco, pero para mí sí que es una de las tres mejores, y para mí definitivamente es una de las mejores canciones de toda la carrera de David Bowie. Realmente aquí Bowie se apodera del personaje de Ziggy Stardust. La verdad es que para mí este tema es una obra maestra y una locura de principio a fin. La banda de Bowie y de Ziggy, también el concepto, que serían los Spiders from Mars, se escuchan demoledores. Realmente Bowie era muy afortunado de tener una banda como los Spiders from Mars, porque tocaban increíble, además de que de por sí Bowie era un genio, por supuesto, pero más encima tenía los Spiders from Mars que tocaban increíble, y en Moonish Daydream se demuestra eso, porque tocan como los dioses, la verdad, tocan con mucha actitud, se escucha muy bien, los adornos musicales son preciosos y exquisitos, como ese momento de trompeta que tiene, que es muy bacán. La interpretación vocal de Bowie como Ziggy Stardust es simplemente inigualable, es brutal, de verdad es increíble. Y las melodías vocales son preciosas, y por supuesto que destaco el solazo de guitarra del gran Mick Ronson, que hace al final de la canción.
que es apoteósico y para mí es la cereza sobre el pastel. Para mí es la mejor parte de la canción porque esa parte final de Moon Age Daydream es muy oscura y se vuelve como si uno se metiera como en una cloaca o algo así, como que da como esa sensación. Además que también hay como que la guitarra de Mick Ronson suena como ambulancia y como que la hace sonar así a propósito. Y realmente Mick Ronson tenía una forma de tocar muy peculiar que calzaba muy bien con las ideas que quería transmitir David Bowie. Y realmente lo que hace Mick Ronson con la guitarra al final es increíble y es fabuloso ese momento que, como les digo, es como si uno se metiera en una cloaca y hay como ruido de ambulancia y como que se escucha todo muy caótico y es brutal, es increíble. Yo creo que ese momento final como que calza y pega muy bien con la portada del disco. Siempre que escucho ese momento final, automáticamente se me viene a la mente la portada de Ziggy Stardust porque es una portada como muy oscura. A pesar de que Ziggy Stardust se vestía de forma colorida, es muy curioso que la portada del disco sea como muy oscura, ya que es una como fotografía de noche, y vemos a Ziggy Stardust en una solitaria calle. Siempre me llamó mucho la atención esa portada, la verdad, y yo creo que ese momento final de Moon Age Daydream calza muy bien con ese momento. Y bueno, el otro peso pesado de Ziggy Stardust sería Starman, que bueno, es sin duda alguna la canción más famosa del disco, uno de los grandes clásicos de la carrera de David Bowie, y no es de sorprender porque realmente es un temazo increíble. Conceptualmente hablando, la canción esta es la canción con la que Ziggy conquistó al mundo y es el tema con el que logra conectar con la juventud por la radio, prometiéndoles la salvación, pero según declaró David Bowie en entrevistas, es un montón de mentiras que Ziggy Stardust dijo para que los humanos lo empezaran a seguir y que lo vieran como con admiración. Bueno, la verdad es que está muy buena la letra, me encanta, es muy épica, realmente es un tema bastante comercial, pero en el buen sentido de la palabra, por eso no me sorprende que sea la canción más famosa de este disco y una de las más famosas de la carrera de David Bowie. Realmente, volviendo a la vida real, culturalmente hablando, uno de los momentos más importantes de la historia de la música es cuando David Bowie y los Spiders from Mars se presentan en un programa de televisión de ese tiempo y por primera vez se televisa a David Bowie disfrazado de Ziggy Stardust en la televisión y tocan Starman y el mundo y la juventud de ese momento queda atónito al ver a Ziggy Stardust por primera vez en televisión y sobre todo ese momento en el que Bowie pone como su brazo en el hombro de Mick Ronson, que es un momento que quedó grabado para siempre en la historia de la música popular y que marcó mucho a la juventud de ese tiempo. Después de eso empezó una Ziggy-manía en ese tiempo, que los jóvenes de ese tiempo estaban obsesionados con Ziggy Stardust y de verdad empezaron a verlo como un líder y como un salvador en la vida real, que es el concepto que propone Ziggy Stardust dentro del disco, y como que digamos que traspasó el disco y se llevó a la realidad, porque yo tuve la oportunidad de leer un libro de David Bowie hace un tiempo y ahí se cuenta un poco eso, cómo impactó el disco Ziggy Stardust y el personaje de Ziggy Stardust en la cultura popular de ese tiempo, también ayudado por el empuje y la fama que cobró el glam rock en ese tiempo, que estaba recién naciendo, que a propósito de eso, del glam rock, este es el primer disco de David Bowie en el que se mete en el estilo del glam rock, y está muy inspirado en un disco de un colega de David Bowie que era Mark Bolan, que es un músico muy destacado que probablemente muchos de ustedes conocen, que él tenía su banda T-Rex a principios de los 70, que antes se llamaba Tyrannosaurus Rex y después cambió su nombre a T-Rex. Y bueno, al principio esta banda hacía como discos más folk, pero poco a poco empezaron a volcarse hacia el glam rock. Y el disco con el que no tanto se crea el glam rock, sino que se populariza el glam rock, es un disco que se publicó en 1971, tan solo un año antes de Ziggy Stardust, que sería Electric Warrior, que es uno de los discos más importantes para definir lo que es el glam rock a principios de los 70, y David Bowie se inspiró de allí. De hecho, también David Bowie también se inspiró un poco en su compañero y en su amigo en ese tiempo, Iggy Pop, que también probablemente lo conocen, que es de los Stooges, el cantante de los Stooges, ya que Ziggy viene de Iggy y le puso una Z al principio. Entonces Bowie sacaba muchas cosas de muchos lados en ese tiempo para hacer las ideas que hizo en este disco.
Y bueno, volviendo a Starman, pues la verdad es que, como les digo, no me sorprende que sea una de las canciones más famosas de David Bowie porque es un temazo increíble. Eh, Adoro la melodía vocal de Bowie en las estrofas, que es muy atrapante y pegajosa. Y ese sonido de teclados que nos dirige a uno de los estribillos más cantables e inmortales de la historia de la música es brutal. Mi parte favorita es la melodía final de Mick Ronson en la guitarra y cómo después David Bowie sigue esa melodía con su voz así como na, 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 na. Como que Bowie siempre hacía mucho esas cosas y lo haría después de como de seguir las melodías tarareando con su voz como marciana, que en este caso tiene esa voz marciana aquí interpretando a Ziggy Stardust. La verdad es que Starman es un temazo increíble y claramente y definitivamente es uno de los puntos altos de Ziggy Stardust. Después de las inmortales Moonage Daydream y Starman, continuamos con la que es considerada una de las canciones más débiles del disco, que sería It Ain't Easy, el cual es el único cover de Ziggy Stardust. Es bastante curioso que en una ópera rock que tiene un concepto, Bowie haya podido meter un cover, y la verdad es que este cover calza bastante bien con el concepto, así que siento que conceptualmente hablando no desentona para nada lo que llevábamos de Ziggy Stardust. Aquí, en la letra, Ziggy manifiesta que no es fácil el camino hacia el éxito y que hay muchos obstáculos para conseguirlo. La verdad es que este tema, para hacer un cover, la encuentro muy buena, ya que David Bowie siempre incluía covers en sus discos y nunca fueron las mejores canciones de los mismos, y en este caso tampoco es así, pero es un cover bastante decente. Definitivamente Bowie en su carrera hizo covers mucho peores que este, además que lo hizo calzar bien con el concepto. Personalmente, destaco el timbre vocal con el que canta Bowie al principio. En el estribillo también lo destaco. Y también destaco su atmósfera musical tan pesada y oscura, que le da más variedad a lo que es el sonido de Ziggy Stardust. Un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que un día en la cárcel es lo peor, ni querrás hablar ni encarar tu destino en ese horrible lugar. Y es que sí, si bien para mí el disco Ziggy Stardust es prácticamente perfecto o roza la perfección, sí que es cierto que quizás el único punto que le puedo como criticar o que se le puede criticar al disco Ziggy Stardust es que las primeras 4 canciones son alucinantes, las últimas 4 también, pero las 3 del medio son como las más débiles. Especialmente It Ain't Easy, de la cual ya habló el osito bonito verdecito, que es el cover del disco, y Star también, de la cual ya hablaré en unos minutos. Pero de estos 3 temas, el que más me gusta de estos 3, y de hecho es una de mis canciones favoritas, no solo de David Bowie, sino también de toda mi vida, la verdad, este tema me encanta. Reconozco que tal vez no es una de las mejores canciones del disco necesariamente, objetivamente hablando, si es que se puede ser objetivo en la música, pero sí que debo reconocer que tengo una debilidad muy particular por Lady Stardust, que es la 6ª canción de Ziggy. La verdad es que es un tema precioso. Como digo, objetivamente hablando, quizás no sea una de las mejores canciones del disco o no sea una de las más impresionantes o queda un poco opacada por otros temas mejores, pero debo reconocer que tengo una especial debilidad por Lady Stardust. La verdad es que es una de mis canciones favoritas. Se me hace un temazo increíble y esto se debe a que estoy enamorado de la melodía vocal que canta Ziggy en las estrofas, que es tan preciosa y es tan inolvidable para mí y siempre la ando tarareando en mi cabeza. Y también destaco la melodía vocal del pegajoso estribillo, que es muy cantable y es muy popero. Para mí esta es una de las canciones más poperas del disco, junto a Soul Love y junto a la propia Starman. La verdad es que adoro lo hermoso que se escucha el piano, y también destaco que el tema en sí mismo es una brillante composición de piano pop. Es una balada popera en piano muy bonita, que David Bowie después haría mucho más este estilo, que ya lo había hecho bastante en el Honky Dory,
pero este tipo de baladas como Lady Stardust seguiría haciendo este tipo de canciones en su siguiente disco, en temas como Lady Green in Soul, que es el último tema de Aladdin Sane, por ejemplo, del disco siguiente de David Bowie. Entonces, bueno, la verdad es que Lady Stardust sin duda alguna es una de mis canciones favoritas del disco. Reconozco que esta canción me gusta más que al normal de la gente. Y sí que es cierto que la que considero que es quizás la peor canción del disco, o la segunda peor, es Star. Que bueno, yo creo que es la canción que menos me gusta del disco porque, claro, It Ain't Easy es un cover, pero para mí es bastante buena para hacer un cover, la verdad, porque me gusta el estribillo tan pegajoso y me gusta la oscuridad que tiene It Ain't Easy, pero Star es la que menos me gusta del disco, la verdad. No pienso que sea un tema malo, simplemente que sobra un poco y tomando en cuenta los brutales que son el resto de las canciones, esta canción se queda un poco corta y es un poco como decepcionante comparado al resto de las canciones, porque esta canción en un disco normal sería una canción aceptable, pero dentro de Ziggy Stardust, que es literalmente una obra maestra, este tema, como digo, es uno de los peores. La verdad es que nunca me pareció un tema tan sorprendente ni tan memorable. De todas formas, no está nada mal. Lo que más me gusta del tema es el piano, que lo destaco bastante. Y estas dos canciones anteriormente mencionadas, Lady Stardust, conceptualmente hablando, aquí se cuenta que sí se empieza a transvestir, o sea, se empieza a vestir de mujer en sus conciertos, que hace junto a los Spider from Mars, causando una gran reacción en el público. Esto logra los frutos que sí quería conseguir. Y mientras tanto, Star, conceptualmente hablando, trata del deseo que tiene sí de ser una estrella de rock, que más o menos lo está consiguiendo y va en el camino a ello. Así que bueno, continuando con el concepto del disco, el Osito Bonito Verdecito va a opinar de también una de las canciones más recordadas de Ziggy Stardust, que sería Hang On To Yourself, el cual es una de las canciones más rockeras y más glameras de Ziggy Stardust. Tiene un brillante trabajo en los riffs de guitarra eléctrica. Destaco ahí a Mick Ronson, por supuesto, y los Spiders from Mars se escuchan impresionantes. En esta canción, conceptualmente hablando, se cuenta que Ziggy y los Spiders from Mars logran el éxito y tienen un montón de seguidores que los adoran. vivir la esencia del rock and roll. Es lo que quiero yo. Vivir la esencia del rock and roll. Es lo que deseo. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Vivir la esencia, vivir la esencia, vivir la esencia del rock and roll. Y así es, vivir la esencia del rock and roll, y tenemos un par de canciones bastante rockeras en esta parte del disco, como sería la ya mencionada Hang On To Yourself, que la mencionó el Osito Bonito Verdecito, y también en Ziggy Stardust, que se llama como el personaje, es otra de las canciones más rockeras del disco Ziggy. La verdad es que personalmente esta es una de mis canciones favoritas del disco, a su vez también es una de las más famosas también, y no es para menos porque para mí tiene uno de los mejores riffs de guitarra que jamás he escuchado en la historia del rock. El tun, tururururun, es un riff increíble, la verdad, es muy pegajoso. Desde la primera vez que lo escuché nunca más me olvidé de ese riff. La verdad es que me alucina la descomunal entrega vocal por parte de Bowie en esta canción, que es increíble, canta con mucho sentimiento y canta con mucha energía, y se cree el personaje de Ziggy, y me seduce el sencillo pero efectivo y sublime riff de guitarra de Mick Ronson, que como dije es inmortal. La verdad es que este tema es un impresionante clásico del rock de los 70, y conceptualmente hablando, aquí empieza la decadencia de Ziggy Stardust, ya que debido a su ego disuelve a su banda, los Spiders from Mars, y claro, David Bowie, Ziggy Stardust, el personaje, empieza a caer en decadencia en esta canción, y también se hace referencia en la letra a que Ziggy es zurdo, y esto es una referencia a Jimi Hendrix, ya que recordemos que el gran Jimi Hendrix, que en paz descanse, también era un guitarrista zurdo. Así que el Osito Bonito Verdecito
va a continuar contándoles el concepto de Ziggy Stardust y va a opinar de las dos últimas canciones del disco, que son bastante impactantes. Gracias, Super Chino. Tengo el placer y el honor de opinar de las dos últimas canciones que cierran Ziggy Stardust, que son increíbles y personalmente son de mis preferidas del disco. La primera sería Suffragette City, el cual es otro de los clásicos del disco. Es a su vez uno de los temas más rockeros también. Tiene un espectacular trabajo instrumental y destaco el pegajoso estribillo. También destaco el frenético piano, que es alucinante, y lo poderosos que suenan los Spiders from Mars tocando. Realmente eran una banda que tocaba increíble, con mucha actitud. Sin duda alguna, Suffragette City es una de las canciones más rockeras del disco. La letra nos cuenta que después de la disolución de la banda de Ziggy, solo se interesa por el sexo y las drogas, en lo que él considera su ciudad sufragista. Y el disco tiene un impactante final con Rock and Roll Suicide, en la cual Ziggy Stardust da fin a su existencia. Al parecer, según se da a entender, Ziggy Stardust se suicida épicamente, luego de tanta decadencia y sufrimiento, sin antes despedirse de forma épica y nuevamente dirigirse al oyente, que creo que es lo que realmente más impacta de la canción, e impactó mucho a la juventud de ese tiempo, en la vida real. Ya que aquí volvemos a escuchar la voz rota y desgarrada de Ziggy, tal como la escuchamos al principio en 5 Years. Definitivamente es uno de los mejores finales de disco que jamás se han escuchado en la historia de la música, sobre todo por esa frase que dice en español: dame tus manos porque eres maravilloso, que se dirige claramente al oyente, dejando en claro lo que Ziggy quería para la humanidad. Esta es la última vez que Ziggy se dirige al oyente y se despide de una forma simplemente épica. Y si bien el siguiente disco de David Bowie, que sería Aladdin Sane, no es conceptual y no es una ópera rock como sí lo es Ziggy Stardust de 1972, según se tiene entendido, Aladdin Sane es una especie de versión americana del ya fallecido Ziggy Stardust, porque Ziggy Stardust murió en este disco. Y de hecho, si se fijan, en la portada de Aladdin Sane, el icónico rayo de color rojo y azul que tiene David Bowie en esa portada es Ziggy Stardust, pero con ese rayo hace referencia a los colores de la bandera de Estados Unidos, y es porque Ziggy conoció a América. ¿Cómo será? ¿O cómo fue? Es la pregunta que nunca podré resolver. ¿Acaso ya pasó? ¿O pasará? Es la razón por la que no puedo vivir en paz. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuesta. Sé que esto te disgusta. El mejor día de mi vida, ¿cómo será? Es mi mayor pregunta y necesito respuesta. Sé que esto te disgusta. Y para concluir, bueno, ya hablamos de las 11 canciones que conforman el disco Ziggy Stardust y también de lo que nos dice conceptualmente cada canción. Bueno, si se fijan, Ziggy Stardust es una de las grandes óperas rock de la historia de la música. Sin embargo, si lo comparamos con otras óperas rock como el Tommy de los Who, el Quadrophenia también de los Who, o como el The Wall de Pink Floyd, entre otras óperas rock clásicas, realmente se darán cuenta de que el concepto de Ziggy Stardust es bastante sencillo, y es que realmente David Bowie no tenía pensado como tal hacer una ópera rock, sino que terminó recurriendo a esto para presentar al personaje de Ziggy Stardust. Porque realmente hay que entender que en los primeros años de David Bowie, él siempre buscó ser una estrella y él siempre buscó ser famoso. Y si uno escucha los primeros discos de David Bowie, sus primeros discos son intentos de eso. No es sino hasta la publicación de este disco Ziggy Stardust en 1972 y sobre todo después de la aparición de David Bowie en ese programa de televisión que les mencioné hace un momento, en el que sale con los Spiders from Mars. Ese es el momento en el que realmente Ziggy Stardust capta e impacta a la juventud de ese tiempo y empieza una Ziggy manía en esos años que terminaría
diluyéndose casi porque Bowie terminó diluyéndola por sí mismo, porque apenas un año después él terminaría matando a Ziggy Stardust en pleno concierto, sin decirle a algunos integrantes de los Spider from Mars incluso, lo cual trajo muchos conflictos. Sin embargo, volviendo a Ziggy Stardust y a cuando se crea este personaje, realmente David Bowie siempre buscó ser una estrella. Y si bien los primeros discos de David Bowie son bastante interesantes, realmente no lograban que Bowie fuera una estrella. Por ejemplo, en el segundo disco, Space Oddity, logró un hit mundial que fue Space Oddity, pero desde ese momento, si bien fue un gran logro, porque el primer disco solista de David Bowie de 1967, le fue muy mal en ventas. Como a ese disco le fue muy mal, que en el segundo le fuera bien con el sencillo principal, que era Space Oddity, ya era un gran avance. Pero después de la publicación del disco Space Oddity, de la canción, los críticos musicales y cierto sector de la prensa empezaron a considerar a David Bowie como un artista One Hit Wonder, o sea, un artista de un solo éxito que no podría replicar ese éxito en el futuro con más canciones. Entonces, en The Man Who Sold the World y en Honky Dory, David Bowie trató de demostrar que él no era un One Hit Wonder, y poco a poco empezó a lograr grandes resultados, sobre todo en Honky Dory, con éxitos como en Changes o Life on Mars. Y claro, David Bowie iba poco a poco, y poco a poco también iba creando así Stardust. Realmente desde The Man Who Sold the World que se empieza a sentir un poco que David Bowie empieza a cantar como de esa forma un poco como alienígena, de la forma que terminaría cantando en Ziggy Stardust. Y realmente como que The Man Who Sold the World y Honky Dory, aunque ahí David Bowie no interpreta ningún personaje como tal, sí que como que se empieza a sentir poco a poco más el glam rock, y sobre todo en que se empieza a sentir ese toque medio marciano que después escucharíamos de Ziggy Stardust en la voz de Bowie. Y claro, como mencioné hace un par de minutos, el disco Electric Warrior de T-Rex, en que se publicó el mismo año que Honky Dory, fue de gran inspiración para David Bowie, para enfocar el sonido y el estilo de rock que iba a tener el disco, que en este caso iba a ser un estilo de glam rock. Con Ziggy Stardust, el disco, el glam rock se pone de moda en 1972. Si ya lo había hecho T-Rex un año antes, con Ziggy Stardust el glam rock se hace aún más famoso y se acentúa aún más, y el personaje de Ziggy Stardust se vuelve todo un ícono para la juventud de ese tiempo. Y claro, realmente es bastante curioso porque hay algunas canciones de la ópera rock Ziggy Stardust que David Bowie las tenía hace bastante tiempo, como Hang On To Yourself o como Moon Age Daydream. Esas canciones Bowie ya las tenía compuestas de hacía varios años, y las había guardado para este momento, y algunas de ellas incluso les cambió un poco el estilo y las hizo más glam rock para que calcen con el estilo del disco, y claro que también las adaptó al concepto de Ziggy Stardust, porque algunas de las canciones de este disco ya estaban creadas desde antes que David Bowie pensara en crear el personaje de Ziggy Stardust. Entonces realmente para mí es fascinante porque este disco es una combinación de un momento muy inspirado de un artista, de uno de los mejores compositores de la historia, que es David Bowie, y uno de los artistas más creativos de la historia de la música pop, que es David Bowie. Y a su vez también como que recurrió a algunas canciones que ya tenía compuestas de antes para completar el disco de forma maravillosa, e hizo un trabajo fantástico. La verdad es que la gente se terminó creyendo el cuento de Ziggy Stardust realmente, y creo que David Bowie hizo un gran trabajo en cuanto al impacto visual, que eso no lo hablé tanto en el video porque es algo extra musical, pero las vestimentas que Ziggy Stardust usaba en ese tiempo, o la forma en la que David Bowie se caracterizaba y se presentaba como Ziggy Stardust sobre el escenario en la gira que hizo con los Spider from Mars en ese tiempo para promocionar el disco, fue algo que quedó marcado en la historia de la cultura pop para siempre. Y la verdad es que en David Bowie siempre basó mucho su fama en la provocación y en llamar la atención, en usar vestimentas exóticas, en hacer cosas rupturistas para esos tiempos, y todo eso. Sin embargo, realmente también no había logrado el impacto que logró si no hubiera tenido esas grandes canciones y ese gran disco y esa obra maestra que tenía detrás, que era el disco Ziggy Stardust. O sea, es una combinación de un gran trabajo de marketing, de provocación y de saber muy bien cómo manejar e impactar al público, y a su vez también gran música, que es lo que es el disco. Porque realmente para mí este es uno de los mejores discos de la historia de la música y uno de los más importantes de la década de los 70 culturalmente hablando, y para mí también a su vez es una de las mejores óperas rock de la historia.
La verdad es que, como ustedes saben, a mí me encantan las óperas rock. Sin embargo, como también saben, y lo he dicho mucho en los videos de opiniones a discos, a mí no me gustan mucho los discos largos. Y eso incluye los discos dobles también. Es muy difícil que un disco doble sea perfecto porque alguna que otra canción quizás sea de relleno o se pudo haber quitado, o definitivamente hay algunas canciones mejores que otras dentro de un disco largo. Y lo que me encanta de Ziggy Stardust y lo que hace que para mí sea una de las mejores óperas rock de la historia de la música es que, además de ser una gran ópera rock de por sí, es bastante corta, dura solo 38 minutos el disco y tiene 11 canciones. Y realmente, si se fijan, el concepto de Ziggy Stardust es bastante sencillo, no es tan complejo como el concepto, como dije, de The Wall, de Tommy o de Quadrophenia, porque esos discos son dobles y abordan muchas más temáticas y se alargan mucho más y son mucho más profundos. Y claro, Ziggy Stardust también tiene cierta profundidad, pero realmente Ziggy Stardust es un personaje más que nada creado para impactar y cautivar al público. Y eso es lo que logró en su momento y sigue logrando hasta el día de hoy. Entonces, verdaderamente David Bowie logró perfectamente su cometido. Para mí este disco es una obra maestra. Lo destaco muchísimo como ópera rock por su corta duración, porque no necesita extenderse más. Es un disco prácticamente perfecto para mí. Es increíble que inclusive quizás podríamos quitarle Star It Ain't Easy y el disco quedaría como un disco de 9 canciones y no pasaría absolutamente nada, sería incluso mejor todavía, pero esas canciones tampoco son desastrosas y para mí tampoco arruinan el disco. Realmente las perdono porque no son canciones para nada malas, no arruinan el disco, aunque si no hubiesen estado quizás habría sido incluso mejor y más perfecto todavía Ziggy Stardust, pero no importa, realmente es bastante difícil estropear un disco tan majestuoso como este, porque todo el resto de las canciones no solo son buenas, sino que son alucinantes, sublimes e inolvidables. Entonces realmente yo sí, al fin y al cabo, considero a Ziggy Stardust como una obra maestra en sí misma o algo muy cercano a eso, porque en el video en el cual opiné del Station to Station, que fue el primer disco del cual quise opinar de David Bowie aquí en el canal de Super Chino, al final del video les mencioné que para mí habían 2 o 3 canciones en Ziggy Stardust que no me convencían tanto. Y bueno, después de eso escuché más y más todavía el disco, de lo ya mucho que lo había escuchado. Y me retracto un poco de lo que dije, porque realmente creo que canciones débiles como tal en el disco, para mí solo hay 2, que como dije son It Ain't Easy y Star. Pero ni siquiera son malas, o sea, son canciones aceptables y buenas y que quedan opacadas y que son débiles si las comparamos con el resto de las canciones del disco, que son demoledoras básicamente. Así que realmente para mí Ziggy Stardust es prácticamente una obra maestra, una ópera rock con una oración perfecta. El único pero que le pongo quizás, además de lo de las 2 canciones débiles en comparación a las otras, es que para hacer una ópera rock le falta reprise, le falta repetir melodías y le falta como volver a melodías ya escuchadas anteriormente en el disco. Casi todas las grandes óperas rock de la historia de la música recurren al reprise, es algo bastante común, se hizo en The Wall, se hizo en Tommy, se hizo en Quadrophenia y en un montón de óperas rock más. Incluso eso del elemento reprise también se hizo en discos conceptuales como el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, o también incluso en discos que ni siquiera son conceptuales ni son óperas rock, como es el caso del Baron the Run the Wings, entre otros. Entonces realmente creo que sí que yo le habría agregado el elemento reprise y repetir algunas melodías, que tiene algunas melodías increíbles. Este disco está lleno de melodías increíbles, tanto vocales como instrumentales, el disco Ziggy Stardust. Entonces creo que no le habría venido nada mal haber repetido algunas melodías, algunos riffs a lo largo de la ópera rock, para que se sintiera aún más cíclico y aún más conceptual, porque si no mal recuerdo no repite nada, ninguna melodía ya escuchada, es como un disco normal, pero que es una ópera rock porque está estructurada de tal forma y cuenta una historia lineal. Entonces, bueno, esa sería mi conclusión de Ziggy Stardust. Tanto el Osito Bonito Verdecito como yo consideramos que es prácticamente una obra maestra. No sé si sea necesariamente el mejor disco de David Bowie, porque su discografía es muy extensa y para mí Ziggy Stardust, Low y Blackstar son, yo creo, que los candidatos para ser considerados como el mejor disco de David Bowie, objetivamente hablando. Pero realmente, definitivamente, Ziggy Stardust está en el top 5 de los mejores discos de la carrera de Bowie y es uno de los discos más importantes de la década de los 70 y de la historia de la música. Así que mis respetos para David Bowie
y para este tremendo disco que a mí me impactó mucho y me cambió la vida y realmente me hizo apreciar mucho más el arte, más de lo mucho que lo he apreciado toda mi vida. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver. No olviden dejar su me gusta. Muchas gracias a Osito Bonito Verdecito por haberme acompañado a opinar de algunas de las canciones de este tremendo disco. Les recomiendo mucho que vean anteriores videos que he hecho en el canal de Super Chino opinando de otros discos del gran David Bowie. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré enlaces que los van a dirigir a listas de reproducciones que recopilan todos los videos que les voy a estar mencionando. También, si les llamaron la atención las melodías que interpreté a lo largo del video, son fragmentos de canciones que subo en el canal de Super Chino. Pueden escucharlas completas de forma completamente gratuita aquí en YouTube. También les dejaré enlaces para eso en las tarjetas y en la descripción. También pueden escuchar esas canciones dentro de los discos caseros que he publicado, que hasta el momento he publicado 3 de forma completa, que serían el Maqueta Super Chino 1, publicado el 29 de mayo de 2021 de forma completa, en Maqueta Super Chino 2 Carlitos, publicado completo el 20 de enero de 2023. El lado B de este disco es una ópera rock conceptual, el Carlitos Medley, para que le echen una escucha si es que les gustan las óperas rock como a mí. Y también el Maqueta Super Chino 3, que lo publiqué oficialmente el 15 de diciembre de 2023 también, y cierra la trilogía de los discos caseros de los Maqueta Super Chino, que a pesar de ser caseros, espero que les gusten mucho, y son bastante buenos, se los recomiendo. Bueno, espero que les haya gustado. También les recomiendo que vean los capítulos que he publicado de la saga de videocómics musicales de El Mike y el Fideo. Cada capítulo tiene una canción nueva. Entre los personajes que salen en El Mike y el Fideo sale el Osito Bonito Verdecito, que aparece entre los personajes, así que para que lo vayan a ver. Y bueno, muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Paz, y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices. Bueno, soy el Mike de la Old School, el periodo de oro de YouTube, de esos que reían con Fernanfloo y se sabían los temas de Town. Y es que extraño los rap de Zarco, los vi en el colegio, solo en mi cuarto. La funa sin motivo me tienen harto, antes no existía ese sucio acto. Me gustaban los temas de Lily Thompson, no las payaringas, dijo el rincón de Giorgio. El Canela Condón, Botella Challenge, ya tienen nos divertían, no mames. Si quería aprender algo de Marvel, veía el Top Comics en un instante. También gané la placa de oro y diamante con Ultima Forward. Voy a humillarte. YouTube de oro, el mejor periodo. YouTube de oro, el mejor periodo. YouTube de oro, fue nuestro tesoro. YouTube de oro, fue el mejor periodo.